Hola, ¿cómo están? En el video de hoy, a manera de tutorial, vamos a mostrar cómo se utiliza la hoja de Excel para diseño de pilas o de caissons, en la cual pues, se hace todo el dimensionamiento de la campana, se hace la verificación de los chequeos normativos sobre el concreto, se hace obviamente un diseño de flexocompresión de la pila. Se logra para cada una de las pilas en este cuadro, como memoria de cálculo, poder llegar a clasificarlas en tipología de pila para el proyecto, um, el cual uno pues va alimentando aquí en este cuadro de clasificación, que se convierte posteriormente en el cuadro de pilas, el cuadro de pilas para ser colocado en el plano, en el cual tipología por tipología nos da la información del diámetro del fuste, el concreto que debe ser utilizado en las pilas, el refuerzo del fuste, en el cual se muestra cada tramo de barra que deba tener, más la longitud del traslapo respectivo, la longitud de la pila, el diámetro de la campana, parámetros geométricos para la construcción de la campana, la cantidad de pilas según el tipo de esta, la cantidad de ramas de estribos que debe tener, la descripción de los estribos dentro de la pila y posteriormente las cantidades de obra de cada una de estas tipologías de pilas. Y una vez ya se tenga el cuadro de estribos para el plano, lograr que mediante un clic se grafiquen las pilas, la planta de pilas, incluyendo toda la información que debe tener un plano de pilas para su construcción y la correcta interpretación de la información. Entonces, con darle un solo clic, automáticamente el macro grafica toda la planta de cimentaciones y pila por pila o columna por columna nos saca cuál es la tipología a la que corresponde, el diámetro del fuste, el diámetro de la campana, la carga máxima que baja por esa pila en servicio, que siempre es solicitada por el ingeniero de suelos, y la longitud de cada pila. Entonces, comenzamos. Bueno, entonces la hoja de Excel de pilas, vamos a empezar este nuevo proyecto, el que es un edificio en sistema porticado en concreto, y viene las reacciones, vienen del ITAP 17, y acá a la derecha entonces está la hoja de Excel que tenemos que alimentar con todos los datos de geometría provenientes del modelo, al igual pues que obviamente de las reacciones en la base de cada una de estas columnas. Como primera medida entonces vamos para exportar las tablas. Qué pena, que se me puso el botón que no era, por acá. Vamos a exportar las tablas, y las tablas que tenemos que exportar son las coordenadas de los nudos de cada una de las columnas. Entonces yo diría que lo mejor es seleccionar los nudos a cuáles se le van a exportar las coordenadas. Este proyecto como tal tiene una condición especial, y es que la cimentación está escalonada. Entonces, eso pues no tiene ningún problema a nivel de diseño, simplemente nos toca es seleccionar los nudos tanto del nivel más superior como del nivel más inferior de la cimentación. Vamos entonces a seleccionar y a crear un grupo con los nudos de aquellos elementos que hacen parte de elementos frame. Como condición especial de este proyecto, pero pasa en varias ocasiones, es que hay columnas por algunos requisitos que se debieron tener en cuenta desde el análisis. Hay columnas que debieron haber sido modeladas utilizando elementos tipo pier, y cuadrándole dentro de las preferencias de diseño que las cuantías mínimas pues obedecieran a una cuantía mínima de columna y no de muro, y garantizando que el diseño de esta fuera
un diseño bidireccional, como es el diseño típico de las columnas. Por ejemplo, como pueden ver aquí en esta pantalla, hay una viga que viene por este trazado y continúa posteriormente en un nivel más inferior, formando el pórtico con el resto de las columnas del proyecto. Este cambio de dirección es imposible hacerlo utilizando elementos tipo frame, pues como ustedes saben, los elementos tipo frame están compuestos por una sola línea, y la conectividad se hace vía los nudos cuando se unen varios elementos y tienen un nudo en común, cosa que no está pasando acá. Entonces, por ejemplo, en este proyecto, por estas condiciones, tocó utilizar elementos tipo pier para obtener la cantidad de refuerzo requerida. Y al igual en este proyecto, que este va a ser un ejemplo posterior, a las columnas para el manejo de las excentricidades que tienen contra las vigas, hacia las vigas, se les manejó el insertion point, de manera que la columna se grafique y se dibuje aquí desde modelación, pero los efectos internos de este elemento sean consecuentes, teniendo en cuenta de que físicamente el centroide de la columna no va a estar acá, sino que va a estar pues en la ubicación de su centroide normal, que sería pues en el centro de la sección, suponiéndola rectangular o cuadrada. Y aquí se hace esta simulación o esta modelación de ese estilo para poder lograr una conexión, una conectividad vía este nudo entre esta columna y estas 3 vigas o 4 vigas que vienen a llegar a ella. Entonces, la hoja Excel, o dentro de la hoja Excel tendremos que alimentar ya sea vía reacciones los datos para poder diseñar las pilas, o vía fuerzas en los elementos para proceder al diseño también de las pilas. ¿Cuándo se utilizaría una o la otra? Pues si en el proyecto está compuesto únicamente por elementos tipo frame, es decir, no tenemos estos tipos de elementos tipo shell, por condiciones pues, muy específicas de los proyectos, sino que todos son tipo frame, y adicional a eso no se están utilizando insertion points para simular así las excentricidades reales que tendría la columna. Entonces, en este caso se pudieron exportar únicamente las reacciones en la base de los muros, que serían estos de acá, de los muros no, de las columnas. Entonces se exportarían las reacciones normalmente del proyecto. Para casos de este estilo necesitaríamos exportar las fuerzas internas en los elementos. ¿Por qué? Hablando específicamente de las columnas, si uno exporta la reacción de esta columna, en donde el nudo en la base está ubicado es acá, que es donde está el nudo del elemento frame, miren aquí está, y claramente la columna está desplazada una distancia respecto a su centroide geométrico. Hay si exportamos las reacciones de este nudo, pues se vienen con unas excentricidades que no son reales, porque el ITAPS automáticamente hace el traslado de cargas del centroide del elemento al nudo a donde las tendría que entregar. Y eso físicamente no es cierto, porque la columna en campo, en la obra, en la edificación, está ubicada con el centroide acá. Esto es simplemente un tema de modelación, para tener en cuenta, como ven gráficamente, la excentricidad entre columnas y las vigas como le llegan. Pero la pila se va a colocar centrada en la columna, es decir, que el centro geométrico de la pila y la columna coinciden. Como coinciden esas excentricidades que me entregaría el ITAPS, si exporto simplemente unas reacciones para estos elementos que tienen desplazado el centroide vía insertion point, habría una excentricidad que físicamente no existe, y el diseño, además de estar incorrecto, nos daría muy desfavorable. Para elementos tipo pier, que serían estos, pues si exportamos las reacciones directamente en la base, pues nos daría las reacciones de 3 nudos, que muy poco podemos hacer con eso. Necesitamos exportar las fuerzas en elemento tipo pier, que nos entrega el software una carga axial, nos entrega
los dos cortantes horizontales y nos entrega los dos momentos en la columna, tanto el momento alrededor de X, que sería este de acá, para cuando el sismo, por ejemplo, venga en Y, como el momento alrededor de Y, que sería este momento de acá, cuando el sismo venga en sentido X. Empecemos entonces a alimentar la hoja de cálculo con toda la información que necesitamos. Entonces, lo primero sería darle la ubicación de los nudos, es decir, las coordenadas de todos y cada uno de los nudos en la base de la edificación a los cuales se les va a diseñar la pila de cimentación. Si se está exportando de los nudos que pertenecen a elementos tipo frame, diría yo que la recomendación es empezar primero por elementos tipo frame y después pasarse para elementos tipo shell o para los pier. Entonces seleccionamos estos nudos de esta planta, seleccionemos los otros. Se identifican muy fácil porque los nudos que hacen parte de un elemento tipo frame vienen solos, están solitos, mientras que los nudos que pertenecen a un elemento tipo shell pues siempre son normalmente dos o más de dos. Entonces aquí por eso estoy seleccionando solo los nudos que están solos en la base. Aquí de pronto da pues a nivel de confusiones, pero pues uno, ya viendo la planta entiende uno que es que hay dos columnas muy juntas. Vamos a la planta. Vamos a ver acá. La planta. Aquí solo está la visualización de los dos primeros niveles. Por eso, miren, aquí están estas columnas que están muy juntas. Entonces por eso se ven los nudos tan juntos acá. Seleccionamos entonces todo lo que son nudos que hacen parte de elementos tipo frame. Validemos que estén todos seleccionados para arriba, ¿sí? Nos vamos entonces para Display Show Tables y seleccionamos la opción Join Coordinates. Nos da entonces que para la Z3, en este nivel, para este nudo, que es el nombre, las coordenadas en X y en Y y en Z. Vamos a exportarlo. Traemos para Excel. Seleccionamos entonces todo, aunque pues estrictamente solamente vamos a necesitar es el nombre del nudo y las coordenadas X y Y. La Z también es irrelevante para una planta de cimentaciones. Porque la diferencia del nivel en el plano se puede dar con alguna sigla, alguna convención que la marque. No hay que hacer, pues, o el plano que se está entregando en este momento no es en 3D como para mostrar esa diferencia de niveles. Teniendo entonces ya lo de los nudos, vamos a seleccionar es la de los pier. Para los pier nos vamos es para esta opción Display Show Tables, Pier Section Properties, en el menú o en el apartado de definiciones. Vamos por acá, Pier Section Properties, miren que nos da pues para cada pier el ángulo, la longitud, las dimensiones. Vamos para Excel y le examinamos más fácil en Excel y le vamos a decir entonces que nos exporte únicamente para el piso 1 y para el piso 2. Para el piso 2. Vamos a darle exportar y veamos que nos entrega aquí el ITAPS de las definiciones de los pier. Sería esta. Vamos a maximizar esto por acá. Él nos entrega para piso por piso, para cada uno de los pier, que aquí está el nombre, nos entrega entonces las coordenadas tanto de nos entrega la orientación del nudo, miren, pues del pier, miren que para el pier 1 me dice que tiene un ángulo de 90 grados. Vamos a buscar aquí cuál sería el pier 1. Vamos para esta planta. El pier 1 está por acá, efectivamente, está orientado en 90 grados.
hacia 90 grados. El eje 1 está orientado respecto a los ejes globales, 90 grados. Vendría entonces que la componen dos áreas, ser un número de elementos tipo línea, que ustedes acuérdense que pueden dentro del pier incluir líneas. El largo, tanto en la parte inferior como en la parte inferior y superior. Aquí está el largo, la longitud del muro, que él lo llama width, y el espesor del muro, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Nos dice de qué material está compuesto, y la que necesitamos en este momento es las coordenadas del centroide. Son estas. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar entonces estrictamente los pier, porque aquí como ven está seleccionando para el piso 2, sale el pier 3 y para el piso 1 también. Entonces vamos a seleccionar otra vez, es ya simplemente por niveles para que no nos enredemos en esta explicación. Vamos a cerrar, les quería explicar la información que entrega el ITAPS para saber qué es lo que, además de que entrega qué es lo que vamos a utilizar, vamos a decirle al ITAPS que nos entregue únicamente los pier para el piso 1. Creo que la pudiéramos colocar para el piso 2 y ahí ya salen todos. Vámonos solamente para el piso 2, porque aquí nos estaría entregando los pier, tanto que nacen en la planta de arriba, que sería esta, como los que ya vienen desde abajo, y no seleccionamos el piso 1. Vamos a exportarlo entonces a Excel, otra vez está por acá. Vamos a decirle entonces que el nombre del nudo o del pier o del elemento es este, lo pegamos, ¿sí? Y que las coordenadas del centroide en X y en Y son estas, X y Y. Como les decía, este dato del unique name no lo utilizamos, y la coordenada en Z tampoco. Lo mismo con esta identificación de que si este nudo es un nudo especial, eso ni siquiera aparece pues para los pier, solo para los elementos tipo, para los nudos que uno esté exportando, porque acuérdense que aquí estamos exportando son coordenadas de nudos. Solo necesitamos para hacer el dibujo de esa planta esta información. Esta es una información de un proyecto anterior, la vamos a borrar. Y con esto la hoja de Excel ya nos hizo un gráfico. Vamos a compararlo, cerremos acá. Vamos a compararlo con la planta del ITAPS. Vamos para acá. Y miren que esta planta es la misma. Me está diciendo que aquí está el pier 9. Aquí está. Aquí en la hoja de Excel me está mostrando el pier 9. Este símbolo que sale aquí es que no encuentra una pila asociada a él. Eso, a medida que empecemos a diseñar, se irá llenando automáticamente. Aquí está el pier 10. El pier 10 está acá. Este debe ser el nudo 203, efectivamente, 203. Aquí está, 203. Y así, con todo y cada uno de los elementos frame y shell o pier, él hace la gráfica de la planta de cimentación. Es muy útil para uno poder trabajar. Entonces ya tenemos el primer insumo, y es simplemente una coordenada, las coordenadas de los nudos y de los elementos pier. Ya que exportamos las coordenadas, entonces sería seguir alimentando la hoja de cálculo con las cargas provenientes de las columnas. Como primera medida sería entonces llenar esta hoja que se llama campana, en donde se van a colocar las reacciones para las combinaciones de servicio que vienen desde el modelo ITAPS, para con esta hoja o con estos datos que se ponen en esta hoja, poder hacer el predimensionamiento de la campana o el dimensionamiento de la campana de las pilas. Exportamos entonces, vamos a ver esto acá, vámonos, como nos fuimos, o como hay elementos frame que tienen el insertion point modificado
para poder tomar las excentricidades mismas del modelo. Y adicional a eso, hay elementos tipo Pier o elementos tipo Shell. Para este modelo no se exportarían las reacciones en los nudos, por lo que les comenté anteriormente, porque traerían unas excentricidades, aparecerían unos momentos producto de unas excentricidades que la pila no físicamente no tiene que atender, porque otra vez la pila va a quedar centrada respecto a la columna, y la excentricidad que hay desde el nudo hasta el centroide de la sección no existe para la pila. Por eso entonces nos toca exportar fuerzas en los elementos. Vamos a cerrar esto por acá y vamos a seleccionar, vamos a lo normal, lo mejor sería para este tipo de operaciones que vienen aquí en adelante, de exportar las fuerzas, sería crear unos grupos de elementos dentro de ITAPS, dentro de los cuales estén las columnas o el primer tramo de columna, ya sea pier o ya sea frame. Para ambos habría que hacer el grupo y seleccionar ya automáticamente esos elementos. Empecemos con los de frame. Vamos a seleccionar el grupo y vamos a decirle que es el primer tramo de columnas. En que hay tramo de muros, lo llamé muros, aunque no son muros, lo llamé muros porque se modelaron como elementos tipo shell, y columnas a aquellos elementos que se modelaron con elementos tipo frame. Vamos a seleccionarlos. Aquí me dice que seleccionó 28 frames, vamos a colocarlo aquí en 3D exactamente, miren, que aquí tengo seleccionado el primer tramo de columnas para esta zona donde la columna nace un nivel más superior, y para esta zona se está seleccionando este tramo de muro que nace de un nivel más inferior. Miren, aquí está. Esta zona trasera también nace más arriba, entonces tiene ese tramo de columna seleccionado. Ya teniéndolo seleccionado, pudiéramos seleccionar también el primer tramo de muros, que miren lo que ahí también la seleccionó. Como les digo, estos grupos tienen que haber sido seleccionados previamente, pues, para poder que se nos facilite el tema. Y en Display, en Show Tables, le vamos a decir al ITAPS que nos entregue los resultados de los elementos frame, de las columnas, y los resultados de los elementos tipo muro, que serían los pier, las fuerzas en los pier. Damos OK. Como tenemos seleccionados solo estos elementos, solo nos está dando es para los elementos pues que están activos en este momento en la selección. Por eso empieza aquí en el piso 2, no nos muestra las columnas desde la cubierta, esa es la ventaja. Seleccionamos aquí entonces, en casos de carga, las combinaciones de servicio, que pues en nuestro caso son desde la S01 hasta la S07. Las últimas pues son las U, pues para este caso, para dimensionamiento de campana, se hace con combinaciones en servicio. Se da botón derecho a exportar. Aquí apareció aquí apareció la hoja de Excel. Y ojo, como estamos trayendo son cargas provenientes de elementos, mire que aquí ya no me coloca Fx, Fy, Fz, sino que me muestra que hay un axial, un cortante en dirección 2 y un cortante en dirección 3, un momento torsional y un momento alrededor de 2 y un momento alrededor de 3. Hay que tener eso muy en cuenta, porque nos toca llevar una organización de alguna manera manual para la hoja de Excel, que la hoja de Excel, si la ven acá, trae o está de alguna manera hecha es para los modelos en los cuales uno exporta las reacciones directamente del nudo, en donde sí se las entrega con Fx, Fy, Fz, Mx, My y Mz. Vamos entonces a lo primero que habría que hacer
sería entonces, vamos a multiplicar esto por -1 para volverlo una acción. Miren que aquí está como una carga en compresión, que sería la fuerza interna de la columna, pero él la entrega en sentido contrario para que fuera reacción. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer algo primero para que no nos saque tantos elementos. Voy a cerrar. Le voy a decir al ITAPS que solamente me entregue en la estación de la columna que sea igual a 0, es decir, la que esté más abajo, es la que está. Entonces ya para cada columna, para cada combinación, solamente nos está entregando cargas en la abscisa 0, que sería en la parte inferior de la columna. Si no han modificado los ejes locales de las columnas, normalmente los ejes locales de las columnas en el ITAPS van de abajo hacia arriba. Por eso cojo en la estación 0, que sería la de más abajo. Ahora sí exporto. Por aquí volví a salir. Vamos a multiplicar por -1. Otra vez, esta multiplicación es porque las fuerzas provienen de elementos más no de reacciones. Selecciono todo esto, le doy pegado especial y le digo que lo multiplique. Ya me le cambió los signos a las fuerzas. Ahora sí son acciones en la base. Y según esta convención de la hoja de Excel de pilas, entonces nos vamos a traer que estrictamente para el dimensionamiento de la campana solamente necesitamos la carga en Z. Entonces, pues hagámoslo así. Nos traemos para el nombre de la columna, lo colocamos en joint label, no importa que eso no sea un joint sino un elemento. Nos traemos las combinaciones de carga aquí en la columna de load case, pegamos y nos traemos la carga en Z. Si quieren pueden pegar todos los resultados de acá. Eso sí, hay que estar muy pendientes de que ya la carga en Z que baja por la columna, la carga P, la carga axial de la columna, es la carga que baja en Z, pero habría que hacer un cambio de orden. Posteriormente aquí entonces hacemos un filtro en el cual le vamos a decir seleccióneme las combinaciones de carga que no tengan ni el max ni el min, que son las que uno conoce que no provienen de cargas sísmicas si uno hace un análisis modal espectral. Entonces a todas las combinaciones S01, que debe ser la D más la L, le vamos a decir que sí, que esta combinación es solo carga vertical, es decir, no actúan cargas horizontales o cargas sísmicas. Quitamos el filtro y ahora el filtro lo hacemos opuesto. Vamos a quitar esta y le vamos a decir que estas de acá no son cargas verticales únicamente. ¿Esto para qué? Porque hay ingenieros de suelos que en función al origen de las cargas dan la posibilidad de incrementar la capacidad de carga del suelo por ser una carga temporal. Hay ingenieros que trabajan un 25% extra de capacidad portante para cargas temporales. Hay otros que hablan de un 33%, basados mucho en la norma, según el método de esfuerzos admisibles. Hay otros que dan porcentajes mayores de capacidad de carga para cargas temporales. Por eso se hace la distinción. Dentro del macro, él va a venir y va a buscar la carga, y si aquí encuentra un sí, pues simplemente utiliza el sigma admisible dado por el ingeniero de suelos. Pero si aquí encuentra un no, quiere decir que el sigma admisible lo multiplica, lo amplifica por el porcentaje adicional de carga que puede resistir, porque el origen de carga viene de una carga temporal. Listo. Entonces, una vez ya tenido eso seleccionado, pasamos para la perilla de esfuerzos gravitacionales. Cerramos aquí en Excel. Ya. Recuerden que la norma obliga a validar esfuerzos en el concreto, los esfuerzos en el concreto normativos máximos a superar para simplemente cargas que no incluyan en casos de carga sísmico son del 25% del área de la pila por el F' de esta para la combinación de servicio,
y el 35% del área de la pira por el concreto de esta para una carga mayorada de 1,2 muerta más 1,6 viva. Entonces, estas combinaciones de carga, si no las tienen que ir a definir en el modelo ítems. Nosotros aquí en la oficina traemos esas combinaciones de carga, se llama gravitacional en servicio y gravitacional última. Si nos metemos acá, es simplemente en servicio es D más L, que es lo que está marcando la norma, y último es 1,2 más 1,6. No le meten el resto de combinaciones. Estas combinaciones son unas combinaciones especiales para este fin que da la normativa. Entonces, pues así hayan combinaciones que puedan estar repetidas dentro de la plantilla del modelo de nosotros, están ya definidas y ya sabemos que GravServ, gravitacional en servicio, GravUlt es gravitacional última. Lo mismo para cuando exportemos las fuerzas para hacer la validación de esfuerzos sísmicos sobre las pilas, que también la norma da unas combinaciones específicas para eso. Vamos para acá, le decimos entonces, seguimos con estos elementos seleccionados, pero nos faltó hacer algo, nos faltó exportar para los pier. Entonces, nosotros aquí ya tenemos seleccionados los pier forces, ya nos pasamos de la perilla column y vamos para pier forces. Vamos a ver, paso aquí ya está. Seleccionamos otra vez entonces las combinaciones de carga en servicios. Hasta por acá, las que ustedes tengan. Y le decimos que solamente para estos elementos tipo pier que nos la exporte en el bottom, que sería la parte inferior de estos. Ahí ya quedó listo. Y vamos a exportar. Ya exportó acá. Traigámonos por acá. Sería lo mismo, hay que multiplicar por -1 para convertirlas en acciones en la base de los elementos, pues en la base de la columna. Le damos aquí en pegar especial y que nos multiplique por -1. Aquí ya nos quedó con el cambio de signo. Y otra vez entonces copiamos simplemente al final de la hoja que para este pie, para cada combinación, esperamos acá, vamos a pegarle la carga axial P, que sería la fuerza en Z. Aquí pues, nos toca volver a hacer el filtro de ahora, como no habíamos copiado los de los pies, pues no quedó eso validado. Sería entonces otra vez que para la combinación S01 todas estas tienen que estar en sí porque es solo carga vertical, y para las combinaciones restantes sería no, porque estas incluyen cargas sísmicas. Perdón, no, listo, aquí ya quedó. Vamos a que nos muestre otra vez todo. Ahora sí, vámonos entonces para esfuerzos gravitacionales. Cerramos esta hoja acá y que nos exporte los column forces para las combinaciones de carga que les mostré ahorita, que se llaman GravServ y GravUlt. En nuestro caso, le decimos reload y le volvemos a decir que solamente nos lo entrega en la abscisa donde esto es igual a 0. Perfecto, lo exportamos. Vamos para acá. Otra vez multiplicamos por -1. Otra vez les comento, es porque vienen las cargas provienen de elementos más no de las reacciones en los nudos. Si vienen las reacciones en los nudos, no hay que hacer este paso de multiplicar. Vamos a hacer multiplicar todo esto, pegado especial, multiplicar. Y para el chequeo de esfuerzos, estrictamente también necesitamos únicamente la carga axial. Entonces, en el nombre del nudo le ponemos el nombre de la columna, el caso de carga
y la fuerza en Z. Bueno, y hacemos el mismo filtro. Nos vamos que nos coja solamente las de servicio y le decimos que sí, que esas son en servicio. Y seleccionamos las que son últimas y le decimos que no, que esas no son en servicio. Volvemos a seleccionar todo acá. Perfecto. Aquí la pegué donde no era. Mire, me equivoqué acá. Esa tiene que ir en fuerzas en Z. La voy a copiar y la pego esa acá en Z. Y esta que había puesto en X, la borro. Como esta estaba en la primera posición, la vine a poner acá, pero no, hay que estar muy pendiente de que P, cuando uno extrae fuerzas de elementos, es la carga axial, que es la que siente la cimentación, por eso se pone en FZ. Cerramos. Y ahora nos vamos para los pier forces. Otra vez seleccionamos, ya son simplemente las combinaciones de carga para chequeo de esfuerzos gravitacionales, que nos lo entregue solamente en el bottom, está bien, bottom, que es la parte inferior, que lo exporte. Traemos la hojita por acá, seleccionamos entonces el nombre, el caso, y aquí multiplicamos por -1, pegado especial multiplicar, para únicamente traernos la fuerza en Z, que tiene que ir acá en FZ, la carga axial que tiene que ir en FZ. Entonces ya tenemos también lo de los pies. Aquí tocaría hacer el cambio pues para estar seguro si es en servicio o no. Como normalmente esto acá yo ya había validado previamente, ya está bien. Ahora nos vamos para los esfuerzos sísmicos. Procedemos entonces a obtener las fuerzas en los elementos ya para los casos de carga sísmicos, para hacer la validación de esfuerzos. Entonces seleccionamos ya son para la combinación de carga creada, que son las sísmicas en servicio y las sísmicas últimas. Si vemos la combinación de carga, que también fue definida por aparte, esa de servicio vendría D más L, tal cual la norma lo exige, por el 70% del sismo, y la ortogonalidad en la otra dirección con su 30% respectivo. Y la última sería ya mayorada, cargas últimas, 1, 2 muerta, 1 viva. El sismo también con ortogonalidad, pero como aquí viene ya de una combinación de carga última, aquí ya no habría que multiplicarlo por 0.7, ¿cierto? Bueno, entonces seleccionamos lo que es para los elementos seleccionados. Los casos de carga serían desde el sismo en servicio hasta el sismo último. Vamos a validar que esté en la estación igual a 0, vamos a volver a hacer igual a 0, quiere decir en el inicio de todas las columnas, y le damos a exportar. Seleccionamos entonces columna, que sería el joint label, por así llamarlo, aunque no es un nudo, es el nombre del elemento. El caso de la carga, caso de carga, que vendría acá. Y aquí nos faltó multiplicar por -1 para convertir estas fuerzas en acciones. Copiamos -1, le damos pegado especial, multiplicar, y nos traemos la P, que es la carga axial. Mismo proceso entonces para los pier forces. Seleccionando entonces que en el bottom ya nos cojan los casos de carga
que incluyen la parte física, las combinaciones, perdón. Aquí ya está. Multipliquemos por -1. Grado especial multiplicar. Y nombre del peer. Nos venimos para el final. El caso de carga. Y la carga axial previamente multiplicada por -1 que va en la fuerza en Z. Vamos a hacer el filtro para estar seguros. Acá seleccionamos las de servicio para decirle aquí que sí, que todas son estas en servicio. Y seleccionamos aquí en no, ya las contrarias, ya serían las últimas, para decirle que no, que estas no están en servicio. ¿Esto para qué? Para que dentro del macro también él pueda identificar cuál límite tiene que validar, si el 33 o el 35, esta carga que le entregamos. Entonces ya lo último que nos falta sería exportar las fuerzas de los elementos o las reacciones, según sea el caso, ya para combinaciones últimas para poder proceder a hacer el diseño a flexocompresión de la pila. Vamos entonces para la pestaña flexocompresión de la hoja de pilas y en las fuerzas de la columna, pues ya vamos a seleccionar las combinaciones de carga últimas que utilizamos para el diseño de cualquier elemento en el proyecto. Al fin y al cabo, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un diseño a rotura de un elemento, como si fuera una viga, como si fuera una columna. Seleccionamos entonces las combinaciones de cargas últimas, son estas, que también para las columnas estén en la estación 0, para que sea en la parte más inferior de esta. Exportamos. Aquí está. Para estas, entonces, para ser consecuente, también la vamos a multiplicar por -1. Voy a copiar el -1 por acá. Este dato no lo necesitamos. Y aquí sí hay que seleccionar, pues multiplicar todas. Antes lo hacíamos opcional, pero ya sí es obligatorio. Porque para diseño flexo-compresión sí vamos a utilizar todas las cargas a excepción del momento torsor. Esa sí no la necesitamos. ¿Cuál es la convención que trae la hoja de Excel? Fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces lo vamos a traer que la fuerza en X es el cortante en dirección 2 de la columna. Traemos para acá. Perdón, tragámoslo pues como enorme. Primero sería el nombre de la columna. El nombre de la columna, viene acá. El caso de carga sería la combinación de carga última. Ahora sí nos toca empezar a pensar que el cortante en X sería el cortante en 2. El cortante en 3 sería el cortante en Y, el FY. Y la fuerza en Z, como siempre, sería la axial del elemento. Ok. Como cogimos que el cortante en 2 iba en X, entonces quiere decir que el momento alrededor de Y, alrededor de X, sería el M2, y el momento alrededor de 3 sería el MY. Ya tenemos lo de las columnas. Cerramos y nos vamos para los peer forces. Seleccionamos otra vez las combinaciones de carga última, todas completas. En el bottom del muro, sí, y exporto. Por acá está. Otra vez
multiplicar por -1 todas. Sería entonces, estrictamente uno debería ver para esta hoja de Excel, según los elementos tipo shell, hacia dónde va orientado el 2, hacia dónde va orientado el 3, lo mismo para las columnas, para saber alrededor también y en qué dirección van los momentos. Para la hoja es indiferente porque él a lo último utiliza estos dos cortantes y los amplifica para ver cómo, es decir, se utilizan estos cortantes porque estos cortantes en la base de las columnas amplifican el momento flector en la cabeza de las pilas. Eso no se puede obviar. Y los momentos, pues si este va alrededor de X o en Y, pues a lo último la hoja de Excel lo que hace es un diagrama de interacción unidireccional en la cual utiliza la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, una componente vectorial de los momentos, para validar dentro del diagrama de interacción unidireccional. Quiere decir que estrictamente no tendríamos que tener en cuenta la dirección exacta de cómo va el pier ni la columna respecto a los ejes locales con los globales. Si lo quieren hacer así, como para tener un orden de magnitud o una direccionalidad de los momentos, pues es perfectamente viable, el resultado va a ser el mismo. Entonces, nos vamos con cortante en 2, que esté en dirección de X, vamos otra vez, nombre del pier y caso de carga, combinación. Ahora sí viene que el cortante en X es el 2, el Y es el 3, la carga axial última y los dos momentos. Ok, ya quedó todo ingresado. Dentro de la hoja de Excel viene otra perilla, otra pestaña, en donde se introducen estas mismas cargas que acabamos de entrar por separado, se introducen en una sola hoja cuando tenemos el caso de columnas, de una pila que esté recibiendo dos columnas. Eso es otro caso aparte para otro video. Entonces aquí ya lo que seguiría una vez entremos las cargas últimas para el diseño, ya entraríamos estrictamente al diseño de la pila como tal. Vamos a diseñar entonces nuestra primera pila. Aquí les voy a mostrar más o menos de qué se trata, previo pues al primer diseño, el manejo de la hoja. En esta parte superior está el nudo al cual le vamos a diseñar la cimentación. Para el ejemplo vamos a empezar con el nudo que pertenece al pier 9, que sería este de acá. Entonces no es sino colocar es el nombre. Hay que respetar el tema de mayúsculas y minúsculas para que él pueda encontrar el nudo. Entonces el pier 9. En esta parte, que sería el diámetro del fuste, entraríamos un diámetro de fuste inicial para el primer tanteo o chequeo. La longitud de la pila que la da el ingeniero de suelos, y en función a esta longitud pues está la capacidad portante del suelo. Para este proyecto el ingeniero de suelos nos da que para las pilas que vayan a 20 metros la capacidad portante del suelo es de 97 toneladas por metro cuadrado. Para las pilas que vayan a 22 metros de longitud se puede alcanzar una capacidad de 110 toneladas por metro cuadrado, y para las columnas menos cargadas se pueden tener unas pilas de 18 metros de longitud con una capacidad de 58 toneladas por metro cuadrado. Vamos a empezar entonces a trabajar esta pila P9 con una longitud de 20 toneladas por metro, una longitud de 20 metros con una capacidad portante de 97 toneladas por metro cuadrado. El incremento de sobreresistencia del suelo para cargas temporales
está escrito en el estudio de suelos como en un 33%. Entonces, en esta primera parte de la pila, él hace un dimensionamiento de la campana en donde nos daría el diámetro una vez le demos clic en calcular. En esta parte superior, al lado del nudo que queremos diseñar, al cual le queremos diseñar la cimentación, aparecen otras opciones, y es que si la pila está compartida, es decir, si hay una pila o hay una columna la cual esta misma pila deba también soportar. Pasa mucho en cimentaciones linderas o en cimentaciones cuando hay dos edificaciones muy juntas y por alguna razón las pilas no tienen espacio para que sean independientes. Estos datos de acá son simplemente datos básicos del cálculo, que es el volumen del fuste, el área que tiene la pila, el concreto. Este es un dato que uno tiene que entrar. Vamos a colocarlo por el momento de 21 megapascales. Y en esta zona de acá pregunta si esta columna a la cual le estamos diseñando la cimentación está cimentada en dos pilas, de manera que haya un tema de eficiencia y de ahorro para el proyecto. Estos últimos datos de acá, que hacen parte de la columna anexa o la columna la cual esta pila también va a soportar, sería la excentricidad, la distancia que hay desde el centroide de esa columna, tanto en X como en Y, al centroide de la pila que estamos diseñando, que es la encargada de soportar. ¿Para qué? Para hacer un traslado de cargas. Ese sería el fin de esto. Una vez demos clic, entonces, la hoja de Excel en esta zona de acá va a validar los esfuerzos máximos normativos permitidos por la norma, y en la parte inferior está el diagrama de interacción de la pila, en la cual tenemos que garantizar, como en todos los diagramas de interacción, que las solicitaciones, que son los puntos rojos, siempre estén por dentro de la curva generada por el diagrama de interacción. Entonces, para este ejemplo, vamos a empezar con un diámetro de 1 metro, 20 metros de longitud, no está compartida, esta columna no está apoyada sobre dos pilas, entonces dejamos esto así simplemente. La capacidad, por tanto, ya se la dimos. Ya lo único que habría que hacer es darle calcular. La hoja de Excel entonces calcula y nos dice que si necesitamos campana, necesitamos una campana de 2,63, ese es el calculado, y en esta casilla acá entraría ya el diámetro que el usuario quiera entrar. Puede ser un 2,60 o un 2,70 o 2,65, cada cual pues ya decidirá. Y en la parte de flexocompresión vemos que para una pila que tiene 1 metro de diámetro, con una cuantía del 0,5%, que viene siendo la cuantía mínima de las pilas, simplemente no está siendo suficiente. Vamos a incrementar el diámetro a 1,20, vamos a 1,10, que sería pues como el que sigue. Nos sigue sin cumplir. Aquí ya vamos a subir el concreto, vamos a 28 megapascales. Por lo menos ya desde el punto de vista de esfuerzo cumple con este nuevo diámetro y con esta resistencia del concreto, ya está cumpliendo los esfuerzos. Y el diagrama de flexocompresión nos muestra que hay algunas solicitaciones que están por fuera y otras que están muy cercanos a la junta. Una de las posibles soluciones sería entonces incrementar la cuantía para ampliar el área de acción del diagrama, que con el punto 6 nos siguen quedando unas solicitaciones por fuera, o la otra sería incrementar el diámetro de la pila. Vamos a ver, por ejemplo, para esta, si colocamos una cuantía del punto 7, cómo nos quedarían las solicitaciones. Miren que ya está casi dando, pero todavía está por fuera un poco. Vamos a subir ya el diámetro de esta pila, no a 1,10 sino a 1,20, y le vamos a dar otra vez calcular. Aquí con 1,20 y una cuantía del
del punto 7, ya estamos viendo que nos está quedando un poco sobrada. Vámonos para el punto 6, calculamos, también está sobrada, y vámonos otra vez para el punto 5, para el punto 5, calcular, y vemos que pareciera que alcanzamos una muy buena solución en donde tenemos una cuantía mínima de refuerzo, un diámetro de fuste no muy grande. Entonces creería que esta pudiera ser la solución. ¿Qué de pronto habría que ver en esta solución? Que el diámetro del fuste tenga una relación en función a la dimensión de la columna, que el diseñador quede tranquilo. Es decir, que la columna pues no quede de pronto más grande de la pila, o si queda más grande de la pila no quede en unas dimensiones de una manera de una magnitud considerable, sino que de pronto pueda estar saliéndose de la pila la columna, que eso no es ningún problema, en una proporción, en una dimensión que el diseñador quede tranquilo. Pero en este momento la pila como tal, sin tener en cuenta esa otra condición, está cumpliendo tanto esfuerzos como un diagrama de flexo-compresión. Ya lo que habría que hacer entonces aquí es, según el criterio del ingeniero, es digitar el diámetro de la campana. Vamos a colocarle 270 y le decimos que la incluya. Al decir que la incluya, a esta lista de elementos empieza a colocar una por una la pila que se ha estado diseñando. Nos vamos para el cuadro de pilas, o este cuadro de clasificación, en donde ya vamos a empezar a copiar. Como ya tenemos la primera pila, vamos a colocarle que es P1, así se llamará, o el nombre pues que quiera. Lo más fácil pues es casi que copiar esto de acá. Sería que el fuste es 1,20, que eso fue lo que nos dio por cálculo, el concreto es 28, y el R1, R2 y R3 serían estos elementos, sería el refuerzo calculado de la pila. Ya les voy a explicar qué es R1, R2 y R3. La longitud de la pila habíamos dicho que era 20 metros y el diámetro de la campana 270. Entonces, una vez llenemos los datos de aquí, ya la hoja de cálculo encontró que tienen en común el cuadro de clasificación y las características de este elemento que acabamos de diseñar para clasificarla como pila 1. Entonces ya quedó. Como ven, aquí al digitar esta columna, que era la que se le iba a diseñar la pila, cuando no estaba en el cuadro de memoria de cálculo, no tenía ningún color. Como ahora sí está en el cuadro de memoria de cálculo, nos está diciendo que esta columna ya está diseñada, por eso se pinta con rojo el fondo de la celda. Y al mismo tiempo, en el gráfico de la planta de todas las columnas y de las pilas nos está indicando cuál es la pila que estamos diseñando con esta flecha verde. Y al mismo tiempo nos está diciendo que en esta columna P9 tenemos una pila tipo P1 y que en este punto hay una. Cuando tenemos por columna dos pilas, aquí nos estaría mostrando el número 2. Pasemos a diseñar entonces la P10. P10. Como no está en el cuadro de memoria de cálculo, está en blanco, él ya nos está indicando que la que estamos diseñando es esta del lado. Entonces vamos a darle calcular. Pues por el momento le voy a dejar lo mismo que nos había dado para esta anterior. Pero aquí nos indica que la campana está llegando a 2,80 de diámetro. Entonces, pues aunque tenemos el mismo fuste, resulta que nos está dando que la campana es diferente. Sí, tiene mucho sentido, pues por ser una columna más central, pues tiene más área aferente y por lo tanto, pues más carga está recibiendo que la carga de esta columna de fachada. Vamos a digitar entonces 2,80 como diámetro de pila y le decimos incluir. Se repite lo mismo, se pinta de rojo. Aquí ya está. Como no encuentra una pila que se acomode a exactamente las características de esta pila,
nos está mostrando que no lo encuentra. Vamos a generarla aquí entonces en el cuadro resumen, en el cuadro de clasificación, en donde todo esto es igual y la única diferencia es que esto es 280, ¿cierto? A manera ya pues de criterio de cada cual, pudiera uno decir, si quisiera, que estas dos pilas, tanto la P9 como la P10, como nos dieron por flexocompresión, la misma cuantía, el mismo diámetro, la misma resistencia del concreto y la misma longitud, pues si es el caso, pudiera decir que esta P9 tiene el mismo diámetro de campana de esta P10 para así no sacar un tipo de pila simplemente por la diferencia de en 10 centímetros del diámetro de la campana. Ya irá a criterio del ingeniero si lo desea hacer así o no, pero puede ser perfectamente posible. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Si yo coloco que esta campana, ahora en el proceso de diseño digo, no, la voy a tipificar, le voy a decir entonces que el diámetro es 2,8 y miren que aquí automáticamente él ya entendió que esta también es de tipología P2 y en el cuadro de clasificación nos está diciendo que ya tenemos, son dos P2, dos pilas tipo P2 y mientras que la P1 está en ceros. Entonces volvamos a como estábamos antes, en donde esta campana creo que era, si no estoy mal, de 270. Aquí vuelve a aparecer P1, que es lo que concuerda en esta información. ¿Sí? Bueno, entonces ya después de realizar el proceso para todas y cada una de las columnas, podemos ver cómo quedaría este gráfico que es guía o explicativo, en donde columna por columna se está diciendo qué tipo de pila le toca y cuántas pilas por columna hay. Por eso tiene el por 1 a la derecha del texto. Lo otro sería que ya tenemos todo el cuadro resumen de la memoria de cálculo y un cuadro de pilas para colocar en el plano, en donde para cada una de las tipologías de las pilas, como se dijo en el video de introducción, pues sale el diámetro del fuste, la resistencia del concreto requerida, el despiece que se muestra indicando los tramos de barras que se necesita para lograr llegar a la profundidad requerida. En esta celda de acá se pone la longitud de barra máxima que se quiera utilizar en el proyecto y en función a esta longitud de barra es que la hoja va a sacar automáticamente los tramos de varillas que necesita y en función al diámetro la longitud del traslapo que también necesita. Salen los refuerzos R1, R2, R3 que son los refuerzos que componen la pila y están acordes al esquema típico de pilas que se utiliza en la oficina. La longitud de esta, cuánto sería el diámetro de la campana, la relación A y 2A, que es la relación que hay entre, aquí en el gráfico se muestra, y es la relación que hay entre lo que queda por fuera del fuste de la campana para llegar a darle la pendiente y se pueda conformar la pata de elefante, la tan conocida pata de elefante en las pilas. Obviamente estos valores tienen que ser validados con el ingeniero de suelos, pero por el momento la hoja de Excel da una propuesta. Sigue entonces cuántas pilas hay de cada uno de estos tipos que estamos sacando acá. La cantidad de ramas de estribos, aquí se me fue esto, la cantidad de ramas de estribos es una validación que se tiene que hacer normativa, eso irá en el próximo video. Y la distribución de estribos en la pila, como diría que para la oficina la pila se parte en 5 zonas de estribos, en la cual se cumple obviamente todo el tema normativo del cabezal y unas distribuciones inferiores que van con
en función al diámetro de la varilla longitudinal para darle la separación a los estribos y unos diámetros de estos que van acorde a la normativa. Y al final está cuánto sería los kilos de refuerzo longitudinal más cuánto serían los kilos de los estribos o refuerzo transversal de esta tipología de pila. Y el volumen de concreto del fuste y de la campana. Este volumen de concreto de alguna manera es aproximado porque no se está calculando teniendo en cuenta esta pendiente aquí de la pila, sino como que a partir del fuste sale aquí derecho, es decir, otro círculo o otro cilindro más grande sin esta pendiente equivalente o con el diámetro de la campana calculado en el diseño. El resto son ya parte de la hoja de Excel aquí a la derecha, en donde se calcula todo lo que viene a entrar aquí al cuadro de pilas. Ya teniendo esto, se pudiera decir que el diseño está listo y ya lo que queda por hacer es irnos para la hoja resumen y darle clic a dibujar para que nos presente la planta de cimentaciones dibujada con todos los datos para cada una de las pilas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí simplemente sería escoger la escala en la que se quiera dibujar. Vamos a cambiar eso a escala 1 en 50. Está la posibilidad de incluir o no la longitud de la pila. Y ya entonces sería únicamente después de escoger esto, darle clic en el botón y teniendo el AutoCAD abierto, ya empieza el macro a graficar la planta de cimentaciones. Ahí está. Listo. Entonces, para cada una de las pilas me sale qué tipología de pila corresponde a la pila junto a la cual está el texto, el diámetro del fuste, que sería este, diámetro de la campana, la carga que baja por esa cimentación al suelo, que la va a requerir el ingeniero de suelos, para la validación de los cálculos, y la longitud de la pila. Entonces queda así ya toda la planta de cimentaciones lista, minimizando pues la posibilidad de error y obviamente pues un tema de tiempo y de eficiencia en el diseño, pues porque ya entrega esto listo, ya está todo listo. Entonces, no olviden suscribirse y que estén muy bien. Hasta luego.